Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Duchimén y esta no es una clase cualquiera. Seguimos en la asignatura de Tratamiento Informático de Datos en la unidad de trabajo 7 Procesadores de Texto 1. Esta cápsula va a ser muy cortita y va a girar todo en torno a lo que es el formato y cómo utilizarlo. El formato es una serie de configuraciones que se le asigna al documento o a una zona del texto y que le da una presencia o una estética determinada. Mucha gente comete el error de pensar que el formato es todo lo que gira en torno a la fuente, es decir, el tipo de letra que se usa, el tamaño que se usa, el color de la tinta de la letra. Eso no es verdad porque hay otros términos que forman parte de lo que consideramos formato, como por ejemplo el interlineado, o incluso si queremos distribuir nuestro texto en dos columnas. Si te parece, vamos a nuestro Office Word a empezar a utilizarlo. Como puedes comprobar, tenemos un documento abierto, es un documento que no ha sido grabado, dado que nos propone guardarlo como documento 1. Vamos a copiar en él cualquier texto que nos valga para hacer pruebas. En concreto, este es un texto que se suele utilizar muy a menudo para hacer pruebas. Ojo que si pones un texto tan extraño como este, que creo que está escrito en latín, te aparecerán faltas de ortografía por todos lados, porque en español esto no puede ser otra cosa sino una falta de ortografía. La primera aproximación al formato nos la encontramos intuitivamente en la pestaña Inicio en el grupo Fuente. No obstante, el formato de la fuente tiene otra forma de acceso bastante más adecuada. Seleccionamos el segmento de texto que queremos modificar. Según terminamos de seleccionar, automáticamente se nos aparece un menú contextual que tiene como objetivo hacer un cambio de formato rápido. Sin embargo, si hacemos clic con el botón derecho, vemos rápidamente la opción de fuente. Hacemos clic en ella y se nos abre una ventana de diálogo mucho más extensa, con muchas más opciones de las que encontrábamos en el grupo fuente de la pestaña Inicio. Vamos a analizar cada una de estas opciones una por una. Si nosotros seleccionamos otro tipo de letra, por ejemplo, Yumincho, y aceptamos, vemos que el segmento de texto seleccionado ha cambiado de tipo de letra. La Weddings, por ejemplo, sustituye los caracteres por símbolos. Y ahí los tenemos sustituidos. El estilo de fuente nos presenta diferentes opciones. Una de ellas es en cursiva, que tal y como vemos en el espacio inferior se muestra ligeramente inclinado hacia la derecha. Otra es negrita, que se muestra un poquito más grueso de lo normal. Y otra es negrita cursiva, que es una combinación de ambas, es decir, un poco más grueso de lo normal e inclinado hacia la derecha. Tamaño de fuente nos ofrece diferentes tamaños para nuestras letras. Por ejemplo, si nosotros subimos el tamaño al 20, cuando hacemos aceptar, vemos que esa parte del texto se ha vuelto mucho mayor. Color de la fuente nos permite escoger un color específico para la tinta. Estilo de subrayado nos permite subrayar las palabras en cuestión. Y color de subrayado nos permite elegir un color específico para subrayar las palabras seleccionadas. Aquí vemos el resultado. Voy a poner otro color de letra para que se vea más claramente. Verde. Aquí lo vemos. Por último, la ventana de diálogo de fuente nos permite crear tachados, es decir, como vemos aquí, atravesar todo el texto con una línea, doble tachado, que es crear dos líneas que atraviesan el texto. Superíndice consiste en convertir la letra en un índice superior, es decir, por ejemplo, cuando utilizamos potencias o referencias bibliográficas. Subíndice es justo lo contrario. Cuando utilizamos índice sombra nos permite crear un contorno alrededor apenas perceptible, pero que se puede potenciar mucho más. Contorno nos crea un stroke que se llama un refuerzo en el color alrededor de la letra. Relieve nos genera la impresión de que el texto está sobresaliendo del documento. Grabado genera la impresión de que el texto está hundido en el documento. Y por ahora nos vamos a profundizar más en la ventana de diálogo fuente. Muchas de las opciones señaladas se encuentran en la ficha Inicio Grupo Fuente del que te hablé al principio. Como puedes ver, si seleccionamos un trozo del texto y en esta sección elegimos, por ejemplo, la fuente Aharoni, vemos que se ha modificado el tipo de fuente utilizado. Aquí directamente podemos cambiar de tamaño. Lo bueno de esta forma de hacerlo es que los cambios se van viendo automáticamente según vamos modificando. Por ejemplo, vamos a probar un texto menor, mayor, mayor, mayor. Así
lo vamos viendo instintivamente cómo va quedando en nuestro documento. Estos dos botones lo que hacen es subir todas las fuentes o bajar todas las fuentes de tamaño, manteniendo las distancias de tamaño entre ellas. Por ejemplo, imagina que tengo un extracto escrito al 11 e imagina que escribo otro extracto pero lo pongo al 12. Si yo selecciono todo y luego aprieto 14, los dos extractos estarán a la letra 14. Sin embargo, retrocedamos con Control Z. Si yo selecciono este botón, que es agrandar fuente, y voy presionando respectivamente, veremos que mientras que el primer fragmento sigue a 16, el segundo permanece a 18. Es decir, aunque los dos han crecido manteniendo la diferencia que había entre los dos tamaños de fuente. ¿Qué hacer si nuestra fuente tiene un formato extraño? Por ejemplo, cuando copiamos de internet o cuando copiamos de otro documento que arrastra configuraciones que nosotros no queríamos. Estar cambiando uno a uno todos los elementos que constituyen el formato de un texto puede ser una tarea increíblemente complicada. Sin embargo, tenemos un botón mágico en nuestro Word que lo que hace es borrar todo el formato del documento seleccionado. Por ejemplo, seleccionamos todo el documento, hago hincapié en que Magna Aliqua está en negrita con otra fuente y que hola y adiós están a tamaños diferentes y a su vez diferentes entre ellos mismos. Bien, voy a presionar el botón de borrar formato. De repente todo nuestro texto ha perdido su formato original, se queda con un formato básico, borramos toda la basura, todos los pequeños cambios de formato que alguien haya podido hacer, o por ejemplo que se haya traído nuestro Word desde el navegador cuando copiamos literalmente de nuestro Chrome, por ejemplo, y tenemos el texto puro, con un formato básico que concede el Word por defecto. El grupo fuente de la pestaña inicio también nos permite utilizar negrita, cursiva y subrayado en nuestra fuente de una manera muy rápida e intuitiva. Imaginemos a continuación que tenemos la palabra hola y que queremos colocarle un superíndice, es decir, el número 2 escrito por encima de la letra en miniatura para luego explicar más abajo qué significa esa palabra. Por ejemplo, metemos la palabra hola seguida de un 2 y en una frase inferior decimos 2. Saludo habitual. Esta es la explicación de qué significa hola. Claro, estamos acostumbrados a ver esto en libros, pero no de esta forma tan cutre. ¿Cómo podemos hacer que 2 aparezca en miniatura y por encima de la palabra hola? Vemos este pequeño botón que pone superíndice, hacemos clic en él y el 2 se nos ha colocado por encima. Esto es útil, por ejemplo, si queremos realizar operaciones con potencia. Por ejemplo, 4 elevado a 2 más 3 elevado a 5 igual a x. De la misma manera, ¿verdad que estamos acostumbrados a utilizar en matemáticas y también para señalizar referencias, en lugar del superíndice, el subíndice? Es decir, x sub n, pero la n aparece en pequeñito. ¿Cómo podemos hacerlo? Con el botón subíndice. Y solucionar. Esto no es un curso para aprender a copiar de internet, pero es verdad que ya te he dicho cómo borrar todo el formato fastidioso que se copia al duplicar el texto de una página web y ahora te voy a enseñar otra cosa muy interesante. ¿Alguna vez te ha ocurrido que encuentras el texto adecuado, que quieres copiarlo literalmente, pero que viene todo en mayúsculas? Es una faena. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Dejarlo en mayúscula aunque choque con nuestro formato de documento? ¿O tener que estarlo copiando todo de nuevo en minúscula? Afortunadamente, Word nos ofrece formas de modificar la disposición de mayúsculas y minúsculas de nuestro texto. Por ejemplo, si seleccionamos el texto y vamos a este botón que se llama cambiar mayúsculas y minúsculas, vemos aquí a la derecha una pequeña flecha de desplegable que al presionar sobre él se nos abre un menú contextual. En el menú contextual nos aparecen muchas opciones, pero vamos a centrarnos primero que nada en minúscula. Minúscula transforma todo el texto a minúscula. De la misma forma, si seleccionamos el texto, vamos al menú desplegable y seleccionamos mayúscula, nos aparece todo en mayúscula. Acabo de iluminar a todos aquellos que copian. Imagínense que este texto fuera de 800 páginas, menudo trabajo que dejé ahorrado. Pero además resulta que nosotros no queremos que todo se ponga en minúscula, queremos que la primera letra esté en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una última opción que vamos a tocar aquí que se llama tipo oración. Tipo oración.
coloca todo en minúscula salvo la primera letra del texto o la letra que vaya después de un punto. A continuación en fuente tenemos el color de fuente. Acabamos de hacer que se ponga en rojo. Si hacemos clic en el botón desplegable, vemos una lista de colores habituales con sus respectivos degradados, una lista de colores estándar y atención porque si picamos aquí podemos escoger otros colores a nuestra elección. Por último, en fuente, lo único que queda por comentar es el subrayado. El subrayado nos sirve para remarcar partes de nuestro texto o de nuestra ecuación que queremos que resalte. No olvides nunca que la forma de volver a un texto sin remarcado es presionar sin color y que la manera de volver a un texto de color normal es presionar en automático. Y si te cansas de todo porque nada de esto te gusta, seleccionas todo el texto, borras formato y tal cual. Bueno, eso es todo, nada más por hoy. Sí me gustaría decirte que si te ha gustado el vídeo, le dejas me gusta, porque gracias a tu apoyo podemos continuar con este proyecto. Si quieres no perderte ninguna novedad de nuestro canal, suscríbete y así te llegarán notificaciones. Y por último, dar las gracias porque ya ahora mismo estamos a punto de rondar los 100 suscriptores. Muchas gracias.